Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir al nivel 1 y voy a comenzar a trazar este escalón a 50. Voy a comenzar a trabajar con mi muro que ya no se va a llamar muro básico, sino que se llamará TB-MA de madera y así, ¿cierto? Lo voy a generar aquí, este envolvente. Ya. Vamos a ir a la parte de acá y tenemos acá nuestro elemento, ¿cierto? Bien. Vamos a hacer que ese con ese se encuentren así. Perfecto. Tengo este elemento. Necesito generar diferentes sistemas de cubierta. Aquí me gustaría que tomen mucha atención de lo que vamos a realizar a continuación. Los sistemas de cubierta son bastante simples. De hecho, pareciera ser que el sistema de cubierta va previo al sistema estructural. Yo lo mostré en el orden anterior porque permite generar continuidad entre los sistemas de tabiquería y los sistemas de viga, ¿ah? Y los sistemas como de tabiquería o elementos de viga horizontal y verticales. Ya, perfecto. Pero el paso, digamos, lineal debe ser cubierta y luego el sistema de tabiquería, ¿ya? Solo que lo hacemos así para que no produzca error o en realidad confusión. Vamos a hacer lo siguiente. Para el sistema de cubierta, yo tengo diferentes posibilidades. La primera, la más simple y básica, es una cubierta por extrusión, que yo creo que en este caso no les va a servir con lo que ustedes van a estar trabajando. ¿Qué hice? Cubierta, sistema por extrusión, ¿y qué me pidió? Que seleccionara un plano, igual que en todo lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Siempre va a pedir que ustedes seleccionen planos, ¿ya? Entonces, cubierta, sistema por extrusión, selecciono un plano. Yo quiero que en ese plano quede una... eh, se genere la cubierta, ¿cierto? Voy a ir a aceptar, me voy a ir a la vista, alzado, seleccioné esa cara. ¿Cómo sé que estoy en esa cara? Porque si yo pincho acá en mostrar, me selecciona, o sea, aparece un polígono de color azul, el cual me indica dónde voy a estar trabajando. Voy a ir al alzado, no sé si el sur o el oeste parece que es. Este alzado, ¿ya? Yo voy a estar dibujando aquí arriba en ese plano. Entonces, lo que me permite hacer en ese plano, estoy trabajando con esa cara. Ahí sí, fíjense que ahora lo estoy viendo de frente. Ahora estoy viendo de frente. Si la desactivo y activo eso, se nota. ¿Qué me permite hacer esto? Solo en virtud de una línea abierta genera una cubierta. Entonces yo genero ese perfil y ese perfil después hace la extrusión hacia atrás. Le voy a dar a aceptar y fíjense cómo se ha generado la cubierta. ¿Mm? Todo este elemento está en realidad superior debe ser hasta el nivel 2 y acá debe ser 0. Ahí sí. Fíjese entonces que la cubierta que yo he generado es a dos aguas, solo creando un perfil. Voy a editar perfil y fíjense cómo está el perfil ahí. Pues. Uno dice, ya, pero ¿me servirá o no me servirá para lo que yo estoy trabajando? No lo sé. Tienes que probar. Si se fijan, yo puedo hacer una cubierta tipo serrucho, ¿cierto? Dentada. Le doy a aceptar y fíjense que siempre va construyendo en torno a ese perfil. Alguno del equipo puede que le funcione y les sirva. No permite más que edición de perfil. Si necesito hacer un vacío, ya, me dice que no puedo hacer un vacío porque no estoy en un nivel, entonces tendría que estar en el nivel 2. Y ahora editar vacío, o sea, ir a vacío, y ahora me permite hacer, por ejemplo, el vacío para una lucarna. Lo dibujo en planta, entonces tengo que estar en planta, seleccionar y luego indicar vertical. Fíjese, tiene un vacío. Ya, hasta ahí yo creo que no hay mucha novedad. ¿Qué me permite hacer? También seleccionar los diferentes elementos de cubierta, los diferentes espesores. Recuerden que la estructura tiene que aparecer. Por lo tanto, yo debiese, igual que los muros, generar una cubierta, o ya sea una capa de revestimiento que sea una teja o que sea una membrana asfáltica, por ejemplo. Ya, eso ustedes las van a crear. Yo podría seleccionar esta por defecto, editar tipo, duplicar, y que esta, igual como nos mencionó Cristian, será CU, membrana asfáltica y así, bla, bla, bla. Voy a seleccionar esto, voy a editar el tipo, voy a indicar que la estructura, yo puedo hacer que esto sea
perdón, que esto sea solamente capa de acabado. Membrana, a ver, si es membrana asfáltica aquí. Bueno, tendríamos que crear una superficie asfáltica. Pero si no la tenemos, quizás lo vamos a ver a continuación. Vamos a colocar una aislamiento, fibra, asfalto, aluminio, cerámico, cristal, cubierta. Ya, ya. Aquí está. Membrana, ahí está. Membrana asfáltica. Ya. Aceptar. Y la membrana asfáltica no tiene tiene 0 puntos, le vamos a indicar con la placa de yeso, perdón, con la placa USB, vamos a indicar que esto tiene 0,01 centímetro para que tenga un espesor. Vamos a agregar otra más, que sería la placa USB. Eso sí que sería estructura. Vamos a indicar aquí que sea una placa de madera. A ver, placa, USB, madera. Madera. Ya, vamos a elegir una madera estándar. Esa vamos a elegir. Ya tenemos esa madera y esta va a ser de espesor de 0,02. ¿No? Vamos a agregar 0,05. 5 milímetros de espesor. En total esto tiene 0,25. Eso quiere decir que son 2,5 centímetros. ¿Ya? Una placa de madera que corresponde a 2 centímetros y 5 milímetros que sería de espesor. Aceptar. Aceptar. Fíjense que ya tengo esto y ahora me permite generar estos sistemas de cercha, ¿cierto? Igual como lo hemos generado en los videos anteriores. ¿Cómo lo debéis hacer? Voy a ir acá a estructura, viga de celosía. Si tiene esa definición, entonces quizás me conviene trabajar con la cercha Pratt, ¿cierto? Con nuestra cercha 1. ¿Qué debéis hacer? Ir a la planta, trabajar ese largo, viga de celosía, trabajar eso. Le voy a dar a aceptar. Ahí quedó, fíjense. No es altura la que yo necesito, es otra altura. Modifiquemos la altura. ¿Cómo se modifica? Recuerden que puedo pinchar acá y acá me dice la altura, 1 metro. ¿Ah? Entonces aquí yo puedo ir ajustando. Yo esto lo hice sin medida, sin precisión. Ustedes seguramente lo tendrán mucho mejor desarrollado como lo que he creado yo, ¿cierto? Así puedo hacer una. Tengo entonces el sistema de vigas, tengo el sistema de cubiertas. ¿Qué nos estaría faltando acá? Incorporar la subestructura, ¿cierto? Esto yo quizás lo puedo apagar, ocultar en vista, elemento. Y ahora, ¿qué podría crear? Todo el sistema de cercha hacia allá y el sistema de costanera y luego de eso incorporar la cubierta. ¿Ah? Ese sería como los pasos. Ya, hasta ahí entonces yo creo que vamos siguiendo nuestro plan y, digamos, contenido con la información que hemos revisado hacia atrás. Perfecto. Tenemos un sistema de cubierta entonces por extrusión. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a eliminar ese sistema de cubierta y eso sirve también. Vamos a ir a las cubiertas nuevamente y tenemos estas siguientes posibilidades. Arquitectura, cubierta y cubierta por perímetro. Fíjate que dice que no se puede crear porque no estamos en un plano de trabajo adecuado. Entonces tenemos que estar en planta, cubierta por perímetro y ahora desaparece el error. ¿Qué es lo que voy a hacer? Selecciono ese contorno. Fíjense que el contorno, si yo lo desplazo, me permite mover o hacer desfase. Por ejemplo, que esto tenga un alero de 1,5 metros para acá. Pincho este y que tenga un alero de 1,5 metros para acá. Y así. 1,5, 1,5. Perdón. Que esto sea de 1,5. Fíjense que hay otra cosa interesante que empieza a aparecer acá, que son esas simbologías, esos triangulitos que aparecen ahí. ¿Qué significa que estén activados esos triangulitos? Esos son simbologías que representan la pendiente. Ya. Tiene los 4 lados, tienen pendiente. Le voy a dar a aceptar o finalizar. Fíjense que me voy a ir a la vista tridimensional y genero una cubierta de ese tipo. ¿Hasta dónde llega o cuál es el ángulo de la pendiente? Lo que yo puedo cambiar acá, ¿cierto? Que sea de 20 grados, por ejemplo. O que llegue hasta tal altura. ¿Mm?
desfase del nivel, desde dónde parto hasta dónde llego. Todo eso yo lo puedo configurar acá. O bien me podría ir un alzado, por ejemplo, alzado sur, agregar un nivel nuevo, o sea, hasta aquí. No sé por qué a alguien se le ocurriría hacer una cubierta de ese tipo, pero fíjense que me permite extender. Mira hasta dónde llego. Fíjense que lo interesante de eso es que permite crecer en este borde, ¿cierto? Ya no es a 4 aguas, porque yo lo que hice esa definición fue ese cambio. ¿Qué es lo que hace esa variación? Lo permite los grados que yo tengo, ¿cierto? Esos son los grados que aparecen en el momento que yo creo está cubierta, ¿ya? Bien, si se fijan entonces, esto quedó como una cubierta a 4 aguas. Hasta aquí nada nuevo. Yo voy a editar la huella y fíjense que puedo hacer lo siguiente, ya que una vez que está dibujado me permite editar. Ocultar esos dos bordes significa que la pendiente ahora va a estar definida de aquí para allá y de allá para acá. O sea, hacia donde está la flechita es hacia donde sube. Mire, fíjese, le voy a dar a aceptar. Y entonces las pendientes ahora están designadas por donde están los triángulos. ¿Ya? Quedó de esa manera. Si quiero que esté en la otra dirección, debiese ser lo siguiente. Seleccionar esa, apagar, después selecciono esas dos y la enciendo. Aplicar. Ahora debe cambiar la cubierta, la pendiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera es como yo puedo generar ese borde. ¿Hay maneras de poder vincular estos muros con lo que está arriba? Sí. No es difícil, para nada. Pero hay un tema que ustedes seguramente ya lo tienen bien definido y que es cómo se encuentra o cómo se relaciona la cubierta con los muros. Yo si selecciono esto enlazar a base, puedo seleccionar ese elemento y fíjense que yo los voy conectando. ¿Ah? Puedo generar eso. Lo mismo acá. Dice, seleccionar eso y dice enlazar a la parte superior o enlazar a base. ¿Ah? Enlazar a base es abajo. Yo tendría que colocar acá enlazar a parte superior. Quiero que se enlace con esa cubierta. Fíjense que eso sube de manera automática. No tengo que dibujar el perfil porque lo hace Revit de manera automática. Entonces voy a hacer la misma operación para ese muro. Enlazar con eso. Y para ese, enlazar con ese. ¿Mm? Alguien puede ser que le sirva. Perfecto. Tengo esas dos posibilidades. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Voy a suprimir eso. Me quedo con esta cubierta. Recuerden que aquí yo puedo variar la altura, ¿cierto? Bien. Si es que yo no designo en ese boceto las pendientes, pasa lo siguiente. Las voy a seleccionar todas, las voy a apagar, le voy a apagar ese triangulito, el triángulo que define la pendiente, le voy a dar a aceptar y fíjense que queda un plano. Lo interesante de ese plano, si yo me voy a la planta, es que me permite hacer lo siguiente. Selecciono y voy a agregar líneas. Yo esto quiero que tenga una línea acá. Tengo una línea acá y tengo una línea acá. Le voy a dar entonces esa dirección a cada uno de estos elementos. Voy a la vista 3D solo para poder corroborar y voy a indicar con esa línea, perdón, con esa opción de modificar los subelementos. ¿A qué se refiere con eso? Es que va a reconocer puntos, líneas. ¿Ah? Entonces, con esos puntos y líneas yo puedo ir modificando la cubierta. Puedo decir que todo ese segmento está menos 1 metro. Fíjense, ¿ya? Que este esté a menos 0,5. Fíjense cómo va cambiando la geometría. Puedo decir que esa está a 2 metros. Y fíjense cómo va generando la cubierta. Que esa en realidad está a 2 metros también. Miren. Voy generando todo un sistema de cubiertas quebradas, ¿cierto? Alguien podría decir, pero no, en realidad ese punto en mi proyecto está 4 metros más arriba. Y fíjense cómo se genera ese plano. ¿Ah? Lo genera entonces tanto en los puntos como en los bordes. ¿Ya? Bien. Esto puede tener lucarnas, sí. Voy a la planta, selecciono este elemento, edito la superficie o huella que aquí dice, voy a seleccionar el centro,
Voy a seleccionar que esto en realidad no tenga pendiente y vamos a ver qué pasa. ¿Quedará el vacío o no queda el vacío? Sí, fíjense cómo queda el vacío. ¿Por qué quedó así? Porque en realidad yo este vacío lo hice y como genera estos puntos, voy a modificar. Fíjense que ese punto, según esta altura, eso está a, le hago un clic y aparece, no sé, menos 50. Entonces, estos como están todos en punto 00, si este yo le tendría que colocar menos punto 25, y fíjese que ahora empieza a tomar esa pendiente. ¿Ah? ¿Se encuentra? Es el menos punto 30 o menos punto 40. Miren, ahí se empieza a alinear esto. ¿Ah? Este dice ser menos punto 10. Yo no voy a tocar los puntos, solo toco las líneas, menos punto 1. Fíjense, parece que ahí anda la cosa. Es así entonces como lo puedo ir generando. Alguien podría también restablecer la forma, comenzar desde cero, editar ese centro y no hacer líneas paralelas, pues yo hice solamente líneas paralelas. Pero ¿qué pasa si hago líneas diagonales? A propósito de la cubierta que tiene Bastián con Héctor. Bueno, en realidad casi todos tienen cubiertas quebradas. Yo puedo incorporar abajo el plano base y fíjense lo que voy a ir haciendo. Voy a ir generando diferentes tipos de líneas. Esto que se quiebre para allá, esto que se quiebre aquí y esto, no sé, ya, así. ¿Se generará o no se generará la cubierta? Reconoce los elementos. Voy a la vista tridimensional porque es más fácil que ustedes lo visualicen. ¿Mm? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a modificar y voy a decir que ese punto esté a 3 metros. Y fíjese cómo se empieza a quebrar esto. Aquí esa línea está a menos 1. Y fíjense, voy a ir generando la topografía que yo quiera. Digo topografía porque queda como una topografía, pero claramente una cubierta, ¿cierto? Este sería a 1 metro. Si yo lo miro en planta, fíjense, es un plano quebrado, pero si yo lo miro en planta, sigue siendo un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Yo creo que una muy buena posibilidad sería ir a insertar. Casi todos los proyectos tienen las plantas incorporadas. Entonces yo tendría que buscar la planta del proyecto. Vamos a ver si la encontramos aquí rápido. De Utalca 21. Dime este uno. Acá. Por ejemplo, vamos a ver alguna de estas plantitas. Esa, por ejemplo. Ya. Yo le inserto acá. Seguramente ustedes van a hacer la escala adecuada, ¿cierto? Lo escalamos, ¿cierto? Voy a seleccionar esto, voy a pinchar aquí y de aquí a acá en realidad son 3 metros. No está tan distinto. Ya, está esto. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Entonces ahora empecemos a dibujar, pues. Arquitectura, cubierta por perímetro. Vamos dibujando. Dibujamos completamente todo el borde. Yo lo voy a hacer así a la italiana, como mencionó Cristian ahí. Ese borde con ese. Fíjense que esos debiesen calzar en el mismo borde, si no va a generar un plano medio raro. Quizás es una extensión y después yo hago el recorte. Ahí son paralelas. Hay varias que son paralelas. Las selecciono todas y que ninguna tenga pendiente. Ya, le voy a dar finalizar. Y fíjense, ahí tengo la cubierta. No veo el dibujo. No veo, perdón, la planimetría. Recuerden que esta planimetría yo podría haberla bloqueado, ¿cierto? Para no seleccionar. Y aquí en seleccionar la tengo desactivada. Entonces así no la paso a llevar a cada rato. Este elemento que está acá, voy a hacer lo siguiente, clic derecho, modificar elementos, y le voy a colocar que en esa modificación sea con un relleno uniforme de color rojo, aceptar, y que sea de 50%. Aplicar, aceptar. Y ahora puedo ver lo que está abajo. ¿Qué puedo hacer? Editar, ¿ya? No, perdón, no es editar. Seleccionar, añadir líneas divisorias. Puedo unir entonces las líneas. Esa línea con esa línea se une con esa se une con esa, y así. Voy a hacerlo solo con una, para para alcanzar aquí a hacer el paso siguiente. Esa con esa, a ver, esa con esa. Espero que ustedes lo hagan con mucha precisión, no como lo estoy haciendo yo. Esa con esa. Siempre tienes que llegar al borde. Bien. Ese punto con ese. Y ese punto con ese. Fíjense.
Me equivoco en una línea, voy a modificar subelementos, selecciono uno y lo suprimo. Me equivoco en un punto, lo selecciono, suprimo. Ahí las borré todas. Hago control Z. Ya. Tengo el boceto. Ahora, ¿qué tengo que designar? Son las alturas. Fíjense que aquí va indicando dónde están las pendientes y lo demás. Seguramente con la elevación ustedes pueden destinar cuáles son sus alturas. Me voy a la vista tridimensional y tengo eso. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a levantar esos los puntos, ¿no es cierto? Eso quizás está a los tres más arriba y fíjense cómo se empieza a generar la cubierta. ¿Ah? Y así entonces como las tienes que ir trabajando. Ese punto está muy bajo para que quede acorde con el otro elemento, entonces tengo que hacer que ese punto en realidad esté más arriba. ¿Mm? Y fíjense cómo se va a ir armando ese bloque. ¿Ah? Bien. Espero entonces con eso hacer hecho un repaso general de cómo generar las cubiertas por superficie. Las cubiertas por masa las vamos a ver a la vuelta. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer.